Hola muchachos, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartir con ustedes la progresión número 3 de conciencia histórica. Nos pide que las y los alumnos identifiquen los rasgos de Mesoamérica, Aridoamérica y Oasis América que siguen vigentes. De eso se va a tratar la progresión, de que expliquemos o tratemos de explicar cuáles son los rasgos vigentes todavía de estas culturas prehispánicas. A manera de introducción, quiero mostrarles esta diapositiva y explicarles tantito antes de entrar de lleno al tema. La República Mexicana se divide en tres superáreas culturales, que es Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. El término superárea cultural alude a un territorio donde habitaron grupos humanos ligados por distintas relaciones sociales, políticas y económicas, ¿sí? Su herencia cultural son todas las... Miren, aquí viene la parte importante que es el sentido de esta progresión. Su herencia cultural de estas tres superculturas que existieron en la época prehispánica de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, su herencia cultural son todas las creencias, conocimientos, expresiones artísticas, prácticas sociales, tradiciones y costumbres, lugares y objetos que se transmiten de generación en generación y que se conservan hasta nuestros días. Subrayen, ahí está la clave de esta progresión. Quiero también, a manera de introducción, decirles que estas superculturas que existieron en la época prehispánica de México estuvieron desarrollándose entre los años 2500 antes de Cristo y 1500 después de Cristo. Bueno, vamos a comenzar de lleno con el tema. Adelante. Bueno, vamos a comenzar con Aridoamérica. Aridoamérica, una zona en la que hubo una importante actividad humana en la época precolombina. Amplia región que corresponde a los actuales territorios del norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Abarca casi todo el territorio de los estados mexicanos de Tamaulipas y Nuevo León, Sinaloa, la región norteña de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y la totalidad de Coahuila y Chihuahua. Allí estuvieron las culturas de Aridoamérica. A pesar de las adversidades climáticas, Aridoamérica alberga una variedad de especies vegetales y animales adaptadas a la sequía. Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis, jóvenes, que son de los vestigios y todavía de la herencia que nos dejó esa área cultural. En los estados que acabo de mencionarle y en esa área de Aridoamérica, existió y ha existido siempre un clima que por las mañanas por el día es extremadamente caluroso, ¿no? Y por las noches todo lo contrario, mucho frío. Entonces los animalitos y la flora de ese entonces, o de que existe ahí, perdón, todavía, se tuvo que adaptar a ese clima, se evolucionó para adaptarse a ese clima, ¿sí? Entonces, la flora está compuesta principalmente por plantas xerófilas, como los cactus, que han desarrollado mecanismos para almacenar agua en sus tejidos. También se encuentran plantas con raíces profundas capaces de absorber agua del subsuelo, les venía platicando, ¿no? Por el clima, la misma vegetación fue evolucionando y fue adaptándose a ese clima, buscando la manera de conseguir su propia agua, porque ustedes saben que las plantas necesitan vivir, pero necesitan agua, ¿no? Entre las culturas más destacadas de Aridoamérica se encuentran los Acatzí, Cascán, Cochimí, Cucapa, Guachichil, Guamare, Guacura, Guarajigo, Guaychol, Cumía, Mogollón, Opata, Jojocam, Pai Pai, Pericuc, Tarahumaras, los Tarahumaras, Tecusqui, Pecanos, Yaquis y Zacatecos. Perdón ahí la pronunciación, para mí también son nuevos, estoy aprendiendo igual que ustedes, son la primera vez que conozco a estas culturas, a los tarahumaras, y ya los había escuchado en algunos documentales, ¿no? Sí, que viven y habitan en las sierras de Chihuahua y por ahí de Durango, ¿no? Estas culturas también han dejado un importante legado artístico, como las pinturas rupestres que se encuentran en diversos sitios arqueológicos de la región. Las pinturas rupestres, joven, acuérdense, son estas pinturas que
que en la época nuestros ancestros pintaban en las cuevas, ¿no? Donde describían actividades de su vida diaria, la caza, la agricultura, lo que hacían de su vida diaria. Eso distinguió mucho a la cultura aridoamericana, ¿no? Y son de las cosas que son vestigios, de eso se trata la progresión, son vestigios, son herencias que nos han dejado hasta la actualidad. Estas pinturas representan escenas de la vida cotidiana, como les decía, actividades de caza y rituales religiosos, lo que nos brindan una visión única de la historia y las creencias de estas antiguas civilizaciones en Aridoamérica. Pues ahí está. Llegó el turno de hablar de Mesoamérica. En Mesoamérica existían numerosos grupos de los cuales sobreviven una gran parte de ellos en el territorio nacional. Entre los 100 millones de mexicanos, aproximadamente 9 millones son indígenas. Este grupo habla diferentes lenguas, entre las que se encuentran el náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, purépecha, serí y tarahumara. Cierto, jóvenes, una cosa que hay que destacar y que todavía sigue vigente de esta cultura mesoamericana es la lengua, ¿sí? ¿Y por qué encontramos mucha variedad de lenguas dentro de la cultura mesoamericana? Porque Mesoamérica es de las tres áreas o de las tres áreas culturales que estamos viendo, Aridoamérica, Mesoamérica y Oceamérica, es la más amplia, ¿no? Mesoamérica empieza a su territorio desde el noroeste de México, en los estados de Sinaloa y Nayarit, abarca todo el centro de México, el sur de México, hasta llegar a los estados de Quintana Roo y Chiapas. Y no solamente se queda en los estados mexicanos, Mesoamérica abarcó los países de Belice, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y todavía muchos de ellos tienen muchas costumbres y tradiciones vigentes en la actualidad. Cada lengua representa una cultura diferente y por lo tanto un legado cultural distinto, por lo mismo de que ampliaron mucho territorio. Los grupos indígenas tienen costumbres y autoridades propias, también tienen su forma de vestir, pero lo que más los distingue y les da unidad es que hablan su idioma. Para un pueblo no hay nada más esencial, más propio que su lenguaje. Cada lengua constituye una manera de ver la vida y de concebir el mundo. En nuestro país se hablan más de 50 lenguas indígenas, ¿cierto? En México se hablan una infinidad de lenguas indígenas. Solo aquí en Chiapas tenemos como 7 u 8 lenguas indígenas, entre las cuales está su lengua de ustedes, el tojolabal, el celtal, el chamula, el tzotzil, muchísimas, ¿sí? Solamente aquí en Chiapas. Y otra cosa importante de los pueblos indígenas que todavía sobresale las costumbres y tradiciones de esa época actualmente es que ellos se autogobiernan, ¿no? Que tienen sus propios usos y costumbres para llevar su organización social hasta la actualidad, ¿no? Ellos no son partidarios de las leyes actuales, ¿no? Ellos se manejan con sus propias tradiciones y costumbres heredadas de nuestra época prehispánica. Ahora, la herencia de nuestros antepasados es una de las riquezas, más grandes de los mexicanos. Las diferentes expresiones culturales de ellos forman parte de nuestra identidad, la cual se manifiesta a través de nuestras costumbres, ¿sí? ¿Qué heredamos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo soy parte de esa historia yo? ¿Cómo soy parte de esa prehistoria? ¿Cómo soy parte de esos grupos que existieron? En las costumbres y tradiciones que procesamos actualmente. Cuando tú vas a celebrar alguna costumbre y tradición de tu comunidad, ahí está presente la cultura mesoamericana a la que hayas pertenecido, maya, zapoteca, a la que hayas pertenecido. Sí, bueno, en cómo se preparan los alimentos, ¿no? Cómo se preparan los alimentos en las comunidades indígenas que todavía conservan la tradición y costumbres de la época mesoamericana. Son diferentes la forma de alimentarse, toman su pozol, comen tortilla a mano, ¿no? Sus frijolitos, todas las cosas que el campo les da a ellos para vivir, ¿no? Los animalitos del campo, ¿no? Sí, bueno. En la manera en que la gente se organiza para realizar trabajos en la comunidad, también se organizan para trabajar en la comunidad, en sus danzas, en los juegos, en las fiestas, celebran fiestas patronales, celebran fiestas por celebrar alguna cosa que ellos en la que creen. Su lengua, que sin duda la lengua es lo más que hay que resaltar, la artesanía. Si hablamos de vestigios o de legado, herencia que nos han dejado las culturas prehispánicas, una de las formas más
más contundentes de expresar esta herencia es la artesanía. ¿Quién de ustedes no ha visto tan hermosas artesanías que hay en todo el territorio mexicano, desde bordados, cerámica, piedras esculpidas? No, una forma impresionante de artesanía. También la forma de vestir, ¿no? Cada comunidad indígena que sobresale todavía y que sobrevive todavía tiene su forma de vestir, su música es diferente. Bueno, la riqueza cultural de México es motivo de orgullo. Bueno, vamos a continuar ahorita en un momento más con Oceamérica. Bueno, y ya por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Oasis América. Oasis América abarcó diversas regiones en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México. Se extiende desde los actuales estados de Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, hasta las zonas desérticas de Arizona y Sonora y Chihuahua y la región de la Sierra Madre Occidental de México. ¿Cuáles fueron las culturas destacadas en Oceamérica? Los Anasasis, esta cultura se asentó en la región conocida como las cuatro esquinas. Los Hohokam se ubicaron en los desiertos de Arizona y Sonora, aprovechando los ríos Colorado y la Gila para desarrollar la agricultura. Los mogollones se asentaron en la zona de la Sierra Madre Occidental, ubicado al sur de México y al norte de Chihuahua y al noroeste de Sonora. Los avances en técnicas agrícolas, la organización social compleja y el intercambio cultural con Mesoamérica dejaron huella en la región. O sea, las culturas de Oceamérica tuvieron mucha relación, mucho diálogo, mucho intercambio de cultura con las culturas mesoamericanas que acabamos de ver, ¿sí? La herencia de estas culturas perdón, ahí se me atraviesa tantito ahí. La herencia de estas culturas se pueden apreciar en la cerámica, la herencia que nos dejaron se pueden apreciar en la cerámica, la arquitectura, las grandes pirámides, las hermosas pirámides que encontramos, ¿no? Y las tradiciones que se han perdurado a lo largo de los siglos. Además, su legado ha sido objeto de estudio e investigación, contribuyendo al conocimiento y a la comprensión de la historia de Oasis América. Miren, jóvenes, Oceamérica, a diferencia de Aridoamérica y Mesoamérica era un territorio cultural lleno de mucha naturaleza, lleno de mucha flora, fauna. En ciertos lugares había mucha agua, costas, ¿no? Playas, ¿no? Lagunas, donde la agricultura se podía dar, no, con una gran extensión, con una gran fuerza, ¿no? Y a comparación de Aridoamérica, que era una zona totalmente desértica, ¿no? Y por las noches muy frío. Pues Oceamérica tenía esas dos condiciones, ¿no? Climáticas. Tenía muchos lugares de mucho calor, desérticos, pero tenían la fortuna de tener lagunas, pequeñas extensiones de agua como lagunas, ¿no? Así como cenotes, ¿no? Donde había agua y ahí se establecían estas culturas y ahí llevaban a cabo su vida, ahí implementaban la agricultura y todas las actividades que en ese momento le dieron de comer y de vivir, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? ¿Y de dónde aprendieron esto? Lo aprendieron de las culturas mesoamericanas. Ahora, en resumen, jóvenes, y por lo que nos pide la progresión, la intención de esta progresión es que ustedes entiendan de que estos tres territorios culturales de Aridoamérica, Mesoamérica y Oceamérica, estos grandes culturas que existieron en esos territorios que les acabo de mencionar por los estados que les mencioné, son nuestra herencia, son nuestro legado y que no han muerto, que siguen vivos a través de los grupos indígenas, a través de sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, ¿sí? De su forma de ver la vida. Esto no ha muerto, esto vive, ¿sí? Y hay que conservarlo, jóvenes. Amen y aprecien lo que tienen todavía vigente de estas culturas que existieron en la época prehispánica. Bueno, jóvenes, nos vemos en la próxima. Bye.